11º Coloquio Virtual Interregional 2026. Titulada, La MEIPE y su impacto en la función pública, educativa y comunitaria. CEPMEIPE, comunidad que trasciende. La educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Soy la ingeniera en sistemas computacionales Adriana González Contreras, estudiante de tercer semestre de la maestría en educación con intervención en la práctica educativa de la sede Tuxtla. Actualmente me desempeño como profesora de matemáticas del nivel secundario. Les voy a hablar de mi ponencia, que es la MEIPE y su impacto en la función pública, educativa y comunitaria, medio para la transformación de la práctica docente a través del aprendizaje basado en problemas y estrategias variadas en el área de matemáticas. Para situar el objeto de estudio, la profesora da inicio con el análisis de la práctica docente, entendida esta como la práctica social, que está influida por un conjunto de dimensiones como son su historia personal, emociones y relaciones. Pasando a ello, a la práctica educativa, que son aquellas acciones concretas que realizan los docentes que tienen la intencionalidad de educar. Es por esto que en el marco de la nueva escuela mexicana y a través del artículo 3º y la Ley General de Educación, se promueve el mejoramiento de los procesos formativos. Como menciona Sean, un profesional reflexivo es alguien que piensa críticamente mientras actúa sobre lo que ha actuado. Es decir, es detenerse y pensar en acción para transformarla, de manera que la mente se convierte en el vehículo que promueve procesos de reflexión y sistematización de la práctica docente. Para establecer la ruta metodológica, la profesora parte de lo más general a lo más específico, dando inicio con un paradigma sociocrítico, ya que es de su interés cambiar su práctica. Para ello, contempla la participación de los actores involucrados, dando paso a un enfoque cualitativo para comprender su práctica a profundidad, entender el significado de sus acciones, la interacción con los alumnos y el contexto que la rodea. Pasando al método de investigación-acción, que por ser su carácter cíclico y en espiral, se convierte en un proceso continuo de mejora. El modelo seleccionado por la profesora es el de Whitehead y la técnica es la de observación participante. Dentro de los instrumentos seleccionados por la profesora están el cuestionario aplicados a los alumnos para conocer su punto de vista, las videograbaciones y la guía de observación de la directora. Una vez que ha recopilado los datos, procede a hacer el vaciado de los mismos en los registros simples y los registros ampliados para identificar las acciones que realiza la profesora y las acciones que realizan los alumnos y ver lo que producen cada una de estas acciones, pasando a la reducción de los mismos mediante la categorización y codificación para clasificarlos y asignarles un color atendiendo ciertas características comunes, permitiéndole establecer sus categorías y subcategorías empíricas, siendo estas la interacción, la orientación y enseñanza, la motivación, el monitoreo y apoyo, la evaluación y los recursos. Establecidos y recuperados todos estos datos, es que se pasa a la triangulación para conocer los diferentes puntos de vista de los alumnos y a partir de los instrumentos y datos seleccionados, para que una vez que ya no existen nuevos elementos, pasar a lo que es la caracterización de la docente, la cual es ser una docente tradicionalista, enfocada en la explicación y el dictado, en la participación mediante interacciones de pregunta y respuesta. Es a partir de ello que para la problematización y mediante el uso de herramientas como la red de problemas, el diagrama de Chicago y el árbol de problemas, le permiten y le facilitan a la profesora llegar al planteamiento del problema, el cual es la práctica tradicional de la docente y la poca diversificación de estrategias didácticas en la disciplina de matemáticas limita la participación y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de secundaria. Establecido el planteamiento del problema, es que se establece la pregunta general que le guiará durante todo este proceso, la cual es cómo diversificar la enseñanza de las matemáticas para transformar la práctica tradicional y favorecer la participación y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de secundaria, apoyándose de preguntas específicas cuyos referentes son qué metodologías y estrategias le permitirán esta transformación, cómo conjugar el aprendizaje
aprendizaje basado en problemas y las estrategias diversificadas para lograr incrementar la participación y el desarrollo del pensamiento crítico, y en qué medida la implementación del ABP conjugado con estrategias diversificadas le permitirán transformar su práctica tradicional para llegar a su objetivo general, que es transformar la práctica docente para transitar de una práctica tradicional a una constructivista que favorezca la participación y el desarrollo del pensamiento crítico, estableciendo como objetivos específicos, primeramente identificar las metodologías que le ayudarán a lograr este objetivo, implementar esta metodología y las estrategias diversificadas y valorar el alcance de estas estrategias que va a implementar. Pasa lo que es el diseño y la planeación del proyecto de intervención para conseguir y lograr la transformación progresiva de la práctica tradicional de la docencia. Para ello, su ideal es llegar a un constructivismo en el que se construye el conocimiento activamente al enfrentar al estudiante a problemas reales, lo que le implica asimilar y acomodar las estructuras mentales previas, al humanismo, en el que no solo se consideren los contenidos, sino que además se considere a la persona, se establezca un clima de confianza, empatía y respeto, donde el error es visto como una área de oportunidad y la persona, que en este caso es el alumno, es el centro, como lo busca la nueva escuela mexicana. Asimismo, la teoría sociocultural de Vygotsky, en el que menciona y hace referencia a que el aprendizaje ocurre en la interacción y en la colaboración con otros. De esta manera, estos pilares convergen en la didáctica de las matemáticas, en las que no se trata solo de transmitir fórmulas, sino en crear situaciones contextualizadas que le permitan dar solución a los problemas reales. La estrategia central de la profesora es el aprendizaje basado en problemas, apoyado de la implementación de actividades diversificadas y de estrategias tecnológicas. Para ello, la profesora se basa y se sustenta en las sugerencias metodológicas propuestas por la Secretaría de Educación Pública, que contempla 6 fases. He de mencionar que la implementación de esta estrategia ha significado grandes retos para la profesora, puesto que, por ejemplo, tradicionalmente en la presentación ella era la que llevaba y decía el tema. Ahora el cambio que ella pretende lograr le invita a salir de su zona de confort y a convertirse en observadora de la comunidad, para investigar el entorno y llevarlo a la clase con los jóvenes. Asimismo, esto le implica ser más paciente y tener una escucha activa para la identificación de conocimientos previos de los jóvenes. Para la formulación del problema, ella antes decía lo que se tenía que aprender y los alumnos tenían un papel pasivo, lo que implica que pase a ser una facilitadora y una guía con los alumnos para que identifiquen qué es lo que es necesario aprender. De tal manera que la planeación anteriormente era una secuencia lineal, en donde no había una flexibilidad y todos aprendían y trabajaban lo mismo, lo que implica un cambio en la profesora para ser más flexible y en donde todos avanzan al mismo tiempo. Asimismo, la profesora ha dejado poco a poco la explicación docente, pasando a salir al escritorio y a escuchar. Ya no es quien da las respuestas, sino es quien pregunta. Del mismo modo, para concluir en la fase 6, anteriormente en la práctica tradicional de la docente, la evaluación se centraba en la valoración de un examen final. Ahora ella comprende que se evalúa el proceso completo, en el que se escuchan también los argumentos y las opiniones de los jóvenes, en donde el error se privilegia como un área de oportunidad. Los puntos de intervención de la profesora son identificar las metodologías, implementar estrategias diversificadas que le permitan esta transformación y valorar el alcance de las estrategias. Para eso, ella toma como indicadores la metodología seleccionada, que es el aprendizaje basado en problemas, la implementación de recursos variados, las frecuencias de las participaciones para valorar la participación de los jóvenes, el rol que tienen. Para ir cerrando. Sí. Claro, el rol que tienen los alumnos, el rol del docente y una comparativa de los resultados pre y post.
A modo de conclusión, el proceso de la MEIPE, permite a la docente redefinir y transformar su práctica para transitar a una enseñanza tradicional a una constructivista en la que le invita a soltar el control, a confiar en los alumnos, a escucharlos más y en hablar menos para lograr esa mejora que están buscando en su práctica docente. Agradezco su atención y su escucha.